Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y bendito sea tu nombre. En este día elevamos nuestra oración a ti, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados y suplicarte que en la sangre de Cristo tú nos laves, nos redimas de todo pecado y emblanquezcas nuestras vestiduras y cubras nuestra vergüenza y desnudez con tu manto de justicia. Te pido que bendigas y santifiques y perdones a todas las personas que vienen a oír este mensaje, y te suplico, Señor, que nos bendigas a todos y a las familias que representamos y nos permitas comprender el Evangelio y comprender las bienaventuranzas que nos llevarán al sellamiento. Te pido la autorización para hacer este estudio bíblico. En el nombre de Jesús te lo ruego, pidiendo la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos, a este canal Adventista Historicista. Hoy vamos a iniciar una serie de estudios que nos llevarán a comprender Mateo capítulo 5 en el marco de las bienaventuranzas, que están desarrolladas mayormente en el Sermón del Monte. El contexto de las bienaventuranzas es el Sermón del Monte. Vamos a entender entonces de aquí en más el significado de las distintas bienaventuranzas, pero en su totalidad vamos a comprender qué es el crecimiento que experimenta el cristiano, que ha sido llamado del mundo y del pecado al arrepentimiento y al pueblo de Dios, a su iglesia. El proceso entonces comienza una vez que el hombre ha sido convencido de pecado, verdad y juicio por medio del Espíritu Santo y ha aceptado el arrepentimiento y la salvación por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, ha aceptado a Jesús como su Salvador personal e inicia de esa manera una transformación que lo llevará al sellamiento, al carácter, a la imagen y a la semejanza de Dios y a Cristo en su vida, para decir juntamente con Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa debe ser nuestra experiencia. Y a través de las bienaventuranzas comprenderemos dicha experiencia que comienza a experimentar a aquel que ha sido convencido de pecado. Así lo expresan las siguientes palabras en Efesios capítulo 1, versículo 13, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. De manera que desde que creímos en el Evangelio y en Jesucristo como nuestro Salvador, de allí en más, ha comenzado el proceso de sellamiento que lo realiza el Espíritu Santo, la gracia que Dios nos da, una vez que nos ha perdonado de nuestros pecados en la cruz del Calvario por los méritos de Cristo. Ahora el Señor revierte su Espíritu sobre nosotros para ir sellándonos día a día, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Un estudio del maravilloso Sermón del Monte de Cristo enseñará al creyente cuáles deben ser las características de aquellos a quienes el Señor llama bienaventurados. Agradezco al Señor porque se dan instrucciones tan claras a los creyentes. Si no tuviéramos otras instrucciones fuera de las que están contenidas en estas pocas palabras, sería suficiente para que nadie quedara confundido, pero tenemos toda la Biblia llena de instrucciones preciosas. Nadie necesita quedar en la penumbra y la incertidumbre, y los que mediante la fe, la oración y el ferviente estudio de las Escrituras procuren obtener las virtudes que aquí se destacan, fácilmente se distinguirán de los que no caminan en la luz. Los que se niegan a seguir un así dice Jehová no tendrán excusa que presentar por su persistente resistencia contra la palabra de Dios. Carta 258 de 1907. Así que, hermanos, comencemos con este estudio bíblico que nos llevará a entender las bienaventuranzas y las palabras de Cristo en relación a la experiencia evangélica y cristiana que debe experimentar todo aquel que se acerca a Cristo y al Padre para adorarles. Dice Jesucristo, Mateo capítulo 5, versículo 3: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Así que la invitación de hoy es a entender qué es ser pobre en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos y Cristo les llama bienaventurados. Vamos entonces a comenzar con este estudio bíblico que, como les decía, nos ayudará a comprender las Escrituras. Puntualmente, el contexto del Sermón del Monte y las bienaventuranzas que describen el crecimiento espiritual que experimentan los que han aceptado a Cristo como su Salvador y Señor. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras resonaron en los oídos de la muchedumbre como algo desconocido y nuevo. Tal enseñanza era opuesta a cuanto habían oído del sacerdote o el rabino. En ella no podían notar nada que alentase el orgullo ni estimulase sus esperanzas ambiciosas. Pero este nuevo maestro, Jesús, poseía un poder que los dejaba atónitos. La dulzura del amor divino brotaba de su misma presencia, como la fragancia de una flor. Sus palabras descendían como lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Salmos, capítulo 72, versículo 6. Todos comprendían que estaban frente a uno que leía los secretos del alma, aunque se acercaba a ellos con tierna compasión. Sus corazones se abrían a él, y mientras escuchaban, el Espíritu Santo les reveló algo del significado de la lección que tanto necesitó aprender la humanidad en todos los siglos. En tiempos de Cristo, los dirigentes religiosos del pueblo se consideraban ricos en tesoros espirituales, y esto nos hace una asociación con el mensaje a la iglesia de Laodicea en Apocalipsis capítulo 3, donde la iglesia se autopercibe como rica y sin necesidad de nada, aún de Cristo, porque se considera rica y se considera salva por sus obras, por ser cristiana, por ser iglesia, por ser una denominación. La oración del fariseo la encontramos como un ejemplo de esto. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, expresaba el sentimiento de su clase, y en gran parte de la nación entera de Israel. Sin embargo, en la multitud que rodeaba a Jesús, había algunos que sentían su pobreza espiritual. Por lo tanto, la pobreza espiritual es lo contrario al estado laodicense, en que el individuo se cree rico y que no tiene necesidad ni aún de Cristo para su salvación. Cuando el poder divino de Cristo se reveló en la pesca milagrosa, Pedro se echó a los pies del Salvador exclamando: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así también, en la muchedumbre congregada en el monte, había individuos acerca de cada uno de los cuales se podía decir que, en presencia de la pureza de Cristo, se sentían desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Anhelaban la gracia de Dios, la cual trae salvación. Lucas capítulo 18, versículo 11, capítulo 5, versículo 8 y Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, haciendo referencia al mensaje a la Odisea, y Tito, capítulo 2, versículo 11. Las primeras palabras de Cristo despertaron esperanzas en estas almas, y ellas percibieron la bendición de Dios en su propia vida. A los que habían razonado: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, Jesús presentó la copa de bendición, mas rehusaron con desprecio el don que se les ofrecía tan generosamente. El que se cree sano, el que se considera razonablemente bueno y está satisfecho de su condición,
no procura participar de la gracia y justicia de Cristo. El orgullo no siente necesidad y cierra la puerta del corazón para no recibir a Cristo ni las bendiciones infinitas que Él vino a dar, cometiendo de esa manera el pecado que no tiene perdón, que es contristar, rechazar y blasfemar contra el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de verdad y de juicio. Jesús no encuentra albergue en el corazón de tal persona. Los que en su propia opinión son ricos y honrados no piden con fe la bendición de Dios ni la reciben. Se creen saciados y por eso se retiran vacíos. Los que comprenden bien que les es imposible salvarse y que por sí mismos no pueden hacer ningún acto justo, son los que aprecian la ayuda que les ofrece Jesús. Estos son los pobres en espíritu, a quienes Él llama bienaventurados. Primeramente, Cristo produce contrición en quien perdona, y es obra del Espíritu Santo convencer de pecado. Aquellos cuyos corazones han sido conmovidos por el convincente Espíritu de Dios, reconocen que en sí mismos no tienen ninguna cosa buena. Saben que todo lo que han hecho está entretejido con egoísmo y con pecado. Así como el publicano, se detienen a la distancia sin atreverse a alzar los ojos al cielo y claman: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ellos reciben la bendición. Hay perdón para los arrepentidos, porque Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así lo expresa claramente el libro de Proverbios en el capítulo 28, versículo 13, donde Salomón, el rey profeta de Israel, nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que esta es la promesa de Dios: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Os daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, Lucas 18 versículo 13, Juan capítulo 1 versículo 29, Isaías capítulo 1 versículo 18 y Ezequiel capítulo 36 versículos 26 y 27. Refiriéndose a los pobres de espíritu, Jesús dice: de ellos es el reino de Dios. Por eso es importante comprender qué es ser pobre de espíritu, contrario, como hemos visto, a el estatus espiritual que tiene el laodicense, que se cree rico, sin necesidad de nada. Dicho reino no es, como habían esperado los oyentes de Cristo, un gobierno temporal y terrenal. Cristo abría ante los hombres las puertas del reino espiritual de su amor, su gracia y su justicia. El estandarte del reino del Mesías se diferencia de otras enseñas porque nos revela la semejanza espiritual del Hijo del Hombre. Sus súbditos son los pobres de espíritu, los mansos y los que padecen persecución por causa de la justicia. De los tales, de ellos, es el reino de los cielos. Si bien aún no ha terminado, en ellos se ha iniciado la obra que los hará aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Así que todos los que sienten la absoluta pobreza del alma, que saben que en sí mismos no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza recurriendo a Jesús. Dice Él:
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Él, Jesús, nos invita a cambiar nuestra pobreza por las riquezas de su gracia. No merecemos el amor de Dios, pero Cristo, nuestro fiador, es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que vengan a Él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente. Si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos, como el Padre a su Hijo pródigo, y nos rodeará con sus brazos amantes y con la capa de su propia justicia. Nos presentará a su Padre en las blancas vestiduras de su propio carácter. Él aboga por nosotros ante el Padre diciendo: me he puesto en el lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente sino a mí. Y cuando Satanás contiende fuertemente contra nuestras almas, acusándonos de pecado y alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga con mayor poder. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Isaías, capítulo 45, versículos 24 y 25. De manera, hermanos, que el reino de los cielos le pertenece a aquellos que son pobres en espíritu, pero lo contrario, el orgullo, el vanidoso, aquel que se cree rico, aquel desobediente que no quiere reconocer su pecado, o como lo dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, versículo 1, los soberbios, aquellos que carecen de pobreza espiritual porque se creen ricos y sin necesidad de nada. El Señor les dice a través del profeta: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Ese es el carácter de Satanás, la soberbia, el no querer arrepentirse y rechazar al Espíritu Santo que nos convence de pecado, de verdad y de juicio, para mantenernos en nuestro orgullo y soberbia, sin querer arrepentirnos y sin querer dejar nuestro antiguo hombre. Pero el reino de los cielos, según Jesús, es para aquellos que son pobres en espíritu, como lo fue nuestro amado Maestro, nuestro Rabí. Hasta aquí el estudio de hoy. Los dejo invitados para el siguiente estudio, en que revisaremos el siguiente pasaje relacionado con aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo capítulo 5, versículo 4. Si les gustó y les edificó este estudio, por favor apóyeme con un like, comparta por favor también este estudio para que muchos puedan enriquecerse como tú y yo de las palabras de Dios a través de sus profetas y apóstoles. Lo que hemos leído hoy es el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, en el capítulo 1 referente a las bienaventuranzas, puntualmente a aquellos que son pobres en espíritu, de los cuales el reino de los cielos es. Maranata, Cristo ya viene.